compadres, comadres, hermanos, hermanas. En esta mañana vamos a poder conversar también con el hermano Venecio Quispe. Él está presente porque tiene una actividad muy importante, que es muy importante para nosotros, aymaras intelectuales. Y vamos a recibir Jayaya, hermano, bienvenido a su programa del Taipi. Jayaya, hermana Luisa, comadre Luisa, un saludo fraternal a todos quienes nos siguen al programa Taipi. Xilanaka, Cuyacanaka, Jumanacaro, Arut, Anexma, Aka, programa Taipi, Uxatpacha. Jayaya, hermana Luisa. Jayaya, hermano. Ahora vamos a poder conversar. Mire, imagínese, primer encuentro de intelectuales. Ahí está, de la nación aymara. Qué importante es para nosotros, hermano. Hermana, todos sabemos que la lucha de nuestros pueblos, por siglos han luchado nuestros pueblos. Gracias a esa lucha se ha logrado la primera constitución política del Estado boliviano aprobado por el pueblo, ¿verdad? En 2009. Y en ahí se establece claramente de que debemos entrar en un proceso de descolonización. ¿Qué quiere decir eso? Quienes estaban excluidos, quienes estaban marginados ya por tendencias absolutamente racistas, ahora son los protagonistas en el proceso de transformación. Por eso nuestras organizaciones del campo y de la ciudad, el Pacto de Unidad, todos aquellos, estamos desafiados, si vale la palabra, a darle contenido a aquello que la Constitución dice. El Estado plurinacional. Está reconocido el Estado plurinacional, es un nuevo concepto que nosotros como pueblos, como organizaciones, como aymaras, como quechuas, como guaraníes, tenemos que ir dándole el contenido. ¿Cómo es esa economía del Estado plurinacional? ¿Cómo va a ser la política en el Estado plurinacional o la cultura? En ese contexto, hermanos, hermanas, hermana Luisa, esta convocatoria tiene importancia, ¿no? Nos estamos juntando la vicepresidencia del Estado plurinacional a la cabeza de nuestro Gilata David Choquehuanca, la Universidad Pública del Alto a la cabeza de su rector, la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupac Katari. De modo coordinado y articulado estamos convocando a los intelectuales y a las intelectuales de la nación aymara, para que podamos discutir, reflexionar, analizar los distintos problemas que hay en nuestro país. ¿Dónde estamos avanzando bien? ¿Dónde estamos estancados? ¿Dónde estamos retrocediendo? Por ahí seguimos con el pensamiento colonial, es decir, necesitamos pensar desde nosotros. Y por eso, estimada hermana, se está convocando al primer encuentro de intelectuales de la nación aymara, que se realizará el 15, 16 y 17 de junio en los predios de la Universidad Pública del Alto. Es ahí donde vamos a trabajar en mesas de trabajo. El 15 en la tarde, es un viernes el 15, a las 5 de la tarde se va a inaugurar, ¿ya? Y el sábado 16 y el domingo hasta mediodía 17 se va a trabajar en 6 mesas, hermana. Va a estar la mesa política, donde se hablará de Estado y democracia. Va a estar la mesa medio ambiente, economía y madre tierra. Estará la mesa cultura, idioma y educación, la mesa historia de los pueblos originarios y la mesa pluralismo jurídico, y finalmente habrá una mesa de epistemología, conocimientos y saberes. Entonces, esto es el primer encuentro de intelectuales de la nación aymara. Después de eso se va a realizar también de intelectuales de la nación quechua y también de intelectuales de las naciones de las tierras bajas, ¿verdad? Porque los intelectuales tenemos que interpelarnos. ¿Cuál es el papel que estamos jugando? ¿Estamos aportando, estamos dando luces a este proceso de descolonización y de despatriarcalización, o estamos de palco observando, chequeando, protestando, ¿verdad? Entonces, en ese contexto se ha generado este espacio plural, ¿ya? Donde todos los hermanos que piensen como nosotros o piensen diferente puedan estar acá en este primer encuentro de intelectuales de la nación aymara, hermano. Ahí está Gilata, Jupaport Aniwarakiwa, Kunateja Siwa, Hiwasan Lup Ibiza.
kaukiri na casa wali uksanakat humanakat lupipta kunateja awisas pachak urakirus kanyuchaña kun hamsa haniki wali haraktante hanicha ukat kun hamsa kulkina katja sarnakapkaraki ukhanakata aruskipawi hanukaj kun hamsa hiwasaka acá Bolivia marca aphauraraksna ukanakata hilat kuyakanaka wainta wakunaka humanaka teklupipta yakatokinaka hanukaja hanipuni humanaka kun hamsi yanapsna akharoja hupanaka umat amuyawi sañane amtapiwi sañane ukawuthane siwa kaukana acá Universidad Upea del Alto ukanu than siwa ukatsaraki invit ataptawa humanaka hawil ataptawa wainta wakonaka kaukirinaka slup asipta kun hamsa acá Bolivia marcaroj irparuraxna hanicha kun ham hanichu kay am haraktan hukama ki haraktan chaskana hermanos no ve hani ukahwalikas patsi hiwasatej irparuñaneja ukaha wali askini usiujilata ukama hanicha hermano ukama wa kuyaka comadre Luisa hiwaspash apnakasiñani sistanjay. Entonces hiwaspashpay tantacha siñasaja amuy hipañataki ch'aqwaki pañataki amuyunak apaniñataki a ver kunakasta amuyunak haru ut'ayatasa acá Bolivia marcaja ukakast amuyunaka hiwasanakaj uñaki pañasaj wali amuyunak haru ut'ayatata acá Bolivia marcaja hiwasanak amuyutja han wali amuyunak haru ut'ayatayo kuatjay racismo machismo egoísmo individualismo clasismo ukuanakaj utiej hiwaskam t'unjasiñanakas utiej entonces han wali amuyunak haru ut'ayatayo ukuatjichar Constitución Política del Estado, cuando se conoce tajeo, Estado plurinacional. Taquene uchaja aymaras, quechuas, guaraníes, clases medias, taquene mayaquitanwa, haneu kitis han se conoce tajit. Entonces, ukamanpi hiwasaj kulaka sataja hiwaskam antesas amuy hipañani, lupiki pañani. Kunakast amuyuna campisa, kunakast lurawina campisa, acá Bolivia hakauja turkakipsna. Hiwasanakan takisaru takinchañataki. Hani kwa kara takinakaro, kara lurawinakaro, kara amuyunakaro saraskañatakiki. Pero hiwasanaka huparu hanis kachkañandi, tanukwasi takisaru hutapane. Entonces ukataki acá haustaptata hilanak kuyakanak. Yakepanaka akamsapkao intelectuales. Intelectualanaka utipachati, kunapachas uka amoyo. Intelectual kwa salmonio amuiteri, haniu profesional skite, profesional ma cartona kiu, no ve. Intelectual ukwa arok salmonio amuiteri hilanaka, amuiteri kuyakanaka. Haustat aptawa, hutapam a 15, 16, 17 de julio ya ukan ma tantachasevi utjane acá Universidad Pública del Alto Uxatoquena. Acá Universidad Pública del Alto, Vicepresidencia, Ucamaraki, acá Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupac Katari, Ucampi, Mayechasipta, acá Haustaptañatak, entonces Ucanwa, Mesanakan, Arushiptatani. A ver, Kunakast Amuyunaxa, Hiwasaja, Chakayañasa, y Kunakast Amuyunaxa, Unstayañasa, y Takinchañasa. Entonces, Ukataki, Haustaptata, Kuyaka, Kitinakate, Jotañ Monaptaja, Utampanepjam. Pacas hilana kuyakanaka hutapaspa yaqipanaka ponencia no akam amuyunak apanipaspa no amuyunak uka mesas de trabajo ukaroja hupanaka apanipaspa no sañani democracia a ver kunakas democracias hiwasanakan utjañapa kunakas tanza ka España toquet Europa toquet kunakas democracias kutaraki vera ukanaka amuyhiptatan entonces maineja ukam amuyunak apanispao pero ya que pilana kuyakanaka han ponencia ukahutisiteja entonces hupanaka huta paspawa participereki arsteri amuiteri verdad hani exponer sañani no entonces kitinakate monapta amuyunak apaniña entonces acá fines de junio kamawa ma chicat papel qilqtat apayani paspa castellano arun se están resumen de la ponencia pueden mandar está en la convocatoria y está en la página de la vicepresidencia de la convocatoria entonces wasitat saskakiñani hiwasanak pas apnakasin monstanja ukamak hiwasanak kamau arus hiptaña lup'ikipaña amuy hiptaña arunakasja takinchañani amuyunakas takinchañani Estado plurinacional uka takinchañata hanwa hanui khatkañanite hanwa qaranakan amuyunakapaki lurasiskani ukama awi aqipa amuya para que no akankaki
Hani hiwaspach luray montante. Entonces, ucuato acá haustaptata, amuit irgilanaka, amuit ircuyacanaka, aymar aru para la sirinacao tantachasiñani. Ucuata quechua aru para la sirinaka, tantachasi parakiwa, acá agosto paxena. Junto hora canacanja, agosto paxen caraquinewa cuyaca. Qué importante para no solamente los jóvenes, dicen los hermanos, las hermanas, que pensamos, digamos, que ¿qué puedes para aportar para nuestra Bolivia? Dice, vengan, están invitados todos. No es necesario que sea licenciada, un profesional, no, sino que lo que piensas tú, hermanos, hermanas. La verdad, muchas gracias por estar aquí a su programa del Taiping. Gracias, hermana Luisa, madre, por permitirme estar aquí. Y una vez más invitar a todos los hermanos, a las hermanas, a los intelectuales de la nación aymara que puedan estar presentes en este primer encuentro de intelectuales de la nación aymara que se realizará los días 15, 16 y 17 de julio en la Universidad Pública de El Alto, donde discutiremos, analizaremos cómo es que debemos encaminar la construcción del Estado plurinacional. Eso será un camino largo de recorrer, pero nosotros tenemos que hacerlo. No esperemos que otros hagan por nosotros. Y la pluralidad de pensamientos, de ideologías, de corrientes, marxistas, cataristas, indianistas, todos son bienvenidos. Aquí es la intelectualidad de la nación aymara. Gracias, comadre Luisa, por este momento. Gracias, hermano. Hayaya.